¿Qué tal amigos? Apple acaba de liberar la tercera beta para desarrolladores de iOS 18.5, iPadOS 18.5, etcétera, etcétera. Ya sabéis, del resto de versiones de sus sistemas operativos. Poquito a poco nos vamos acercando a su versión final y en este vídeo pues obviamente os voy a contar todo lo que trae, si hay realmente algo especialmente relevante. Así que venga, vamos a analizarlo juntos. Comenzamos. Antes de repasar los cambios de la beta 3, quiero recopilar los cambios que hemos visto en las dos primeras betas para aquellos que no hayáis visto los dos vídeos que hicimos sobre estas. Empezamos por la aplicación de mail, la cual tiene algunos ajustes para refinar un poquito más la experiencia. Por ejemplo, ahora hay un botón que nos permite mostrar u ocultar rápidamente las imágenes de perfil de los remitentes en las listas de correos. También vamos a poder desactivar la vista por categorías y volver a la vista clásica que hemos tenido hasta antes de iOS 18.4. Por cierto, hablando de las categorías, en la beta 2, Apple refinó un poquito el tamaño de los iconos de cada una para que, bueno, sea más visible la categoría de todo el correo, la cual, pues bueno, junta, digamos, todos los mails sin filtrar por etiquetas. Y es que esta, la verdad que mucha gente no sabía ni que existía, ya que para verla había que deslizar hacia la izquierda, que a ver, ahora igual, pero al menos es verdad que desde la beta 2 la interfaz ya sugiere que hay un botón ahí y que si deslizamos pues podremos verlo. Si nos vamos a los ajustes de Apple Care y garantía, también con 18.5 ahora se muestra un banner con el logotipo de Apple Care en la parte superior de la pantalla, el cual no estaba presente anteriormente. Y también desde aquí vamos a poder administrar nuestro plan contratado o directamente contratar uno en caso de no tener ninguno activo. También desde la pestaña de nuestro Apple ID vamos a poder acceder al Apple Care de los dispositivos que tengamos enlazados. Y por último, en los ajustes de accesibilidad ha vuelto la opción de ver una tira en la parte superior de la pantalla cuando activemos la función de tocar 2 o 3 veces atrás del iPhone. Esta, si recordáis, empezamos a verla en las primeras betas de iOS 18.4, pero con el lanzamiento de la versión final decidieron eliminarla. Ahora, pues está de regreso. Y una vez hecho este repaso, toca repasar las claves de esta beta 3. Así que, venga, me voy a mi mesa y os lo comparto todo. Bueno, pues vamos a comenzar el repaso a las claves de esta beta 3 de iOS 18.5. Esta es la hoja de la actualización. Como veis, en mi caso, como yo ya tenía la beta 2, pues se ha instalado solo lo que, bueno, pues se ha renovado con esta beta 3. En este caso, 956,3 megas ha sido el peso de esta beta 3 en mi 16 Pro. Y en el iPhone 11, que también la he instalado, ha pesado un poquito más de 500 megas, concretamente 567 megas. Pues bueno, muy en la línea con el resto de las betas anteriores. Hay en los comentarios de algunos vídeos de betas gente que dice, oye, pues a mí me ha pesado 7 gigas. Bueno, eso es porque no tenías una beta instalada previamente, por eso, digamos, instalas la versión completa. Cuando ya tienes la beta 2 o la beta 1, pues digamos que solo instalas los paquetes que te faltan y que Apple ha lanzado con esta actualización. Venga, nos vamos a los ajustes y lo que vamos a hacer es, bueno, leer cuál es el número de compilación de esta versión. En este caso es el 22F5053J. Tenemos una J, es decir, que todavía estamos un poquito lejos de la letra A, aunque esto se va a empezar a acelerar desde ya. Ahora os explico por qué. Si nos vamos al firmware del módem, tenemos la versión 1.6002. En este caso ha habido una actualización del firmware del módem con respecto a la beta anterior, que ya también se actualizó con respecto a la primera beta. La beta anterior era la 1.60.00, así que bueno, si tenéis algún problema de conectividad con la beta previa, bueno, esta en teoría ha podido solventarlo, esperemos que así sea, ¿no? Y decía que esto se va a empezar a acelerar porque el hecho de estar ya en un ciclo de beta semanal implica que, bueno, obviamente pues las betas van a ir pasando súper rápido y en apenas 2-3 semanas, yo calculo, vamos a tener ya el lanzamiento final de esta versión. Ya veréis. Me voy de esta página y, bueno, cosas que hago siempre después de instalar una beta es irme a los ajustes de Apple Intelligence y Siri, revisar si hay alguna novedad con referencia a Siri y no he encontrado ningún cambio en este apartado, todo sigue igual. Seguimos sin compatibilidad todavía con agregadores de terceros, véase Gemini, por ejemplo. No tenemos, por supuesto, ni rastro de las nuevas funciones de Siri que nos prometieron. Y en cuanto a los resúmenes de notificaciones, que los tenemos aquí, bueno, pues seguimos sin tener el acceso a los resúmenes de notificaciones en aplicaciones de noticias y entretenimiento. Así que tenemos que seguir esperando. De momento yo lo dejo todo activo y continuamos. Ahora, ¿qué cambios incorpora esta beta? Bueno, realmente los cambios están en su interior principalmente. Lo más obvio es que
Apple haya incorporado estos parches de seguridad que se incluyeron en la actualización que liberó a mediados de la semana pasada, es decir, los parches de seguridad incorporados en iOS 18.4.1. Como ya os conté en mi vídeo de noticias, bueno, realmente corregían dos vulnerabilidades importantes. Una de ellas estaba en Core Audio, que es el sistema que gestiona todo lo relacionado con el sonido, y bueno, el otro afectaba a un sistema interno de seguridad que impide que la memoria sea manipulada de forma indebida. Así que si tenéis la beta anterior es recomendable que instaléis esta, porque lo más probable es que Apple haya incorporado estos parches ya en esta. Vale, si nos vamos ahora a las notas de la actualización beta 3 que Apple comparte en su portal para desarrolladores, podemos observar que realmente no hay muchos cambios con respecto a las notas que ya compartió en la beta 2. En este caso pues tenemos el mismo aviso de que han resuelto un error relacionado con la aplicación del Vision Pro. También aquí tenemos un error relacionado con una API para desarrolladores. También aquí explican pues que han resuelto algunos errores relacionados con la seguridad. También son conocedores de un fallo, que esto lo tendrán que solventar en próximas betas, relacionadas con las peticiones que le hacemos a Siri para que añada una canción a Apple Music, que podría suceder entre plataformas. Luego tendríamos también soluciones para desarrolladores relacionadas con StoreKit y las herramientas de escritura de Apple Intelligence, pero estas dos ya estaban. Así que en realidad, en cuanto a cambios, no hay nada prácticamente. He estado rascando un ratito antes de hacer este vídeo, pero la verdad no he encontrado mayor cosa que lo que os he mostrado. Ahora, si nos vamos a hablar del rendimiento, en realidad tengo que hablar un poco de mi experiencia con la beta 2 durante esta semana, que ha sido bastante satisfactoria. Es cierto que ya solventó ese fallo que yo os venía reportando de, por ejemplo, cuando me metía en cualquier aplicación, por ejemplo, si me meto a Flipboard y a lo mejor interactuaba con alguna parte de la aplicación, véase un botón o a lo mejor invocaba el teclado o cualquier cosa así, que se quedaba bloqueada la pantalla, se congelaba y tenía que cerrar la aplicación, volverla a abrir y entonces sí que me empezaba a funcionar. Bueno, pues eso ya no me ha vuelto a pasar, así que efectivamente ha sido solventado con la beta 2 y en teoría no tendría por qué pasar en esta beta 3. Pero bueno, no fueron los únicos fallos, también con la beta 2 se solucionaron los problemas que algunos habíais reportado, como por ejemplo con la función de dictado por voz, la cual cuando la invocábamos se cerraba. Y también se han solventado con estas betas, sobre todo con la anterior, un problema relacionado con la conectividad por USB-C de los AirPods Max que Apple lanzó a finales del año pasado, que bueno, pues tenían desconexiones puntuales cuando los conectabas por cable. Luego, hay gente que me pregunta sobre cómo va el tema de las notificaciones aquí, es decir, en la pantalla de bloqueo. Y a ver, debo decir que las notificaciones en realidad no me han dado ningún fallo durante todos estos días. No he visto que las animaciones vayan, digamos, a trompicones. Os voy a hacer una prueba. Voy a forzar que me vengan 200 notificaciones. Vamos a darle a continuar y vais a ver cómo aquí ahora me van a empezar a venir notificaciones y en sí el hecho de poder ver todas estas notificaciones en la pantalla, como veis, no se siente en ningún momento como que vaya a trompicones ni nada por el estilo. La animación es suave. Si yo borro cualquiera de estas, veis, la que tengo superior se desplaza a la parte inferior con una transición suave y no va a trompicones, que era algo que la gente estaba reportando que sucedía en las versiones previas de iOS. Así que en ese aspecto, pues realmente poco que reseñar. Todo va según lo que preveíamos. Luego también uno de los fallos que más estabais reportando y que en teoría, al igual que los parches de seguridad, ha debido ser seguramente solucionado con esta beta 3, es todo lo relacionado con Apple CarPlay. Los que estuvieseis sufriendo problemas de conexión en vuestro coche, en teoría esta beta incorpora todos los arreglos de la 18.4.1, que estuvo muy centrada precisamente en Apple CarPlay. Así que previsiblemente esta beta debería haber solucionado esos fallos de conexión. Así que decidme en los comentarios después de instalarla si ha sido así o no. Y en cuanto a batería, bueno, ya sabéis que os vengo haciendo un recorrido sobre cómo está el historial de consumo en mi iPhone. Y no sé si recordáis que yo os estuve explicando que con la beta 1 tuve picos de consumo en algunos días puntuales a pesar de haber rozado las 9 horas de uso en esos días, que en realidad no era nada diferente a lo que yo venía usando en mi uso típico, digamos, del teléfono. Y como veis, prácticamente ningún día he superado el 50% desde que instalé la beta 2, incluso llegando a esos mismos picos que yo os mostraba en la beta 1, que realmente no tenían nada de raro realmente para mi uso y que en ese caso sí que habían alterado el consumo y se había disparado en días puntuales. Así que todo en orden, parece que la beta
2 se estabilizó el consumo en mi iPhone y espero que esta beta 3 pues siga un poquito con ese mismo camino. Luego, he hecho un test también de rendimiento con la aplicación de Geekbench en mis dos iPhone, tanto en el iPhone 16 Pro como en el iPhone 11, y los resultados han sido los siguientes. En el iPhone 16 Pro he obtenido 3.436 puntos en single core y en multicore 8.522. Si comparamos estos datos con los de la beta anterior, o bueno, también con los de la beta 1 e incluso con 18.4, vemos cómo tenemos unos datos bastante positivos. Parece que esta beta sí que se ha centrado un poquito más en optimizar el rendimiento del procesador, sobre todo en tareas de múltiples núcleos. Ahora os estaré poniendo también los resultados que me ha dado el iPhone 11 en esta misma prueba y podemos comprobar cómo en este caso, bueno, los resultados están un poquito por detrás en multicore con respecto a la beta 2, pero bueno, en realidad tampoco veo un descalabro importante y todo sigue más o menos pues un poco en la línea de las versiones previas, sobre todo si lo comparamos con la versión oficial anterior que tuve instalada en que era 18.4. En fin, ahora os toca a vosotros que me digáis en los comentarios qué opináis de esta beta. La verdad que viéndolo visto en las dos primeras y que el 9 de junio está cada vez más cerca, pues bueno, yo esperaba más o menos esto, es decir, poquita cosa. Así que os animo a que dejéis un comentario y también a que no os perdáis el vídeo que vamos a publicar este miércoles. Un vídeo precisamente sobre el próximo evento de desarrolladores del 9 de junio, donde vamos a desgranar todo lo que sabemos de iOS 19, iPadOS 19, ojo que vienen novedades importantes, y también alguna que otra sorpresa a nivel de hardware. Así que no os perdáis el vídeo del miércoles. En cuanto a iOS 18.5, ¿cuándo veremos la beta 4? Pues posiblemente la semana que viene, porque aquí ya se ha cumplido el patrón de beta semanal, es decir, desde la beta 2 a la beta 3 ha pasado una semana, así que lo previsible es que ya hasta la versión final tengamos una beta por semana. Aquí os contaremos cualquier novedad al respecto. Si os habéis quedado con ganas de más, por aquí os dejo otros vídeos recomendados y a mí me veis muy pronto con más contenido aquí en La Manzana Mordida, porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.